Jacinto Sosa se fue, pero los problemas para la Agencia de Transporte de Yucatán continúan. A las tensiones con los concesionarios por la falta de pago, las amenazas de paro y un sistema que opera en la opacidad con millonarias pérdidas, se suma otro escandalito. La siguiente nota de Sol Yucatán expone que la Agencia de Transporte destinó más de 17 millones de pesos para limpieza y vigilancia de estaciones y oficinas. Sin embargo, basta un simple recorrido por las estaciones y cajeros del sur y el oriente de Mérida para entender que o no se están aplicando correctamente los recursos o que nos están haciendo de chivo los tamales. Lo dejo a tu consideración. Mientras la crisis financiera del sistema va y ven se agudiza y en medio de la tensión entre concesionarios y la agencia de transporte, el gobierno yucateco autorizó un contrato por más de 17 millones de pesos para limpieza y vigilancia en estaciones y oficinas. El problema radica que esta inversión contrasta con el deterioro visible de la infraestructura del transporte público en el estado. En 2026, la directora administrativa Georgina Aguilar Gamboa adjudicó dos contratos. El primero, a Jaesa Profesionales en Servicios de Vigilancia y Limpieza, por 13 millones de pesos. El segundo, a Grupo Silmer del Sureste, por 4.2 millones. En conjunto, una bolsa superior a 17 millones de pesos destinada a garantizar condiciones adecuadas en instalaciones que, sin embargo, lucen abandonadas. Usuarios y redes sociales documentan desde hace meses suciedad, espacios deteriorados y sensación de abandono. La contradicción es evidente. Mientras el gobierno reconoce que el sistema requiere subsidios y que los costos superan los ingresos, la agencia de transporte destina recursos multimillonarios a servicios cuya eficacia debería ser tangible. El caso abre interrogantes sobre los mecanismos de supervisión. ¿Se cumplen realmente los contratos? ¿Reflejan las instalaciones la inversión comprometida? La revisión empresarial añade suspicacias. Grupo Silmer tiene un objeto social tan amplio que abarca desde limpieza hasta construcción. Jaesa modificó su estructura corporativa semanas antes de obtener el contrato. En un sistema de transporte cuestionado por su viabilidad financiera, la denuncia es clara. Cuando millones se destinan a limpieza y vigilancia, los resultados deben ser visibles para los ciudadanos, no solo en documentos oficiales. Esto de un gobierno con economía sólida y autonomía financiera tendrá que esperar otro trimestre. Al cierre de marzo de este año, Yucatán reportó un déficit de sus ingresos por 72% menos que en el mismo periodo del año anterior. Lo pongo en términos sencillos. Hoy, casi 8 de cada 10 pesos del dinero que tiene el gobierno para operar es enviado por la Federación. Hablamos de una diferencia que supera los 5.600 millones de pesos que el gobierno de Yucatán deja de captar para su operación y que refuerza la dependencia a los recursos federales. Te invito a ver el siguiente reportaje. El discurso de un gobierno con finanzas sólidas se enfrenta a una dura realidad que ya se siente en los bolsillos de los yucatecos. Al cierre del primer trimestre de 2026, Yucatán reportó ingresos de gestión por apenas 2.168 millones de pesos, una caída del 72% respecto a los 7.811 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. La diferencia supera los 5.600 millones y refleja un desplome generalizado en impuestos, derechos y productos. La administración de Joaquín Díaz Mena, que promovió una reforma fiscal con el argumento de fortalecer la autonomía financiera, se encuentra atrapada en una paradoja. Los resultados muestran una dependencia abrumadora de la Federación. El presupuesto aprobado para 2026 asciende a 66.379 millones de pesos, pero más de 51.000 millones provienen de transferencias federales. En términos simples, por cada 100 pesos ejercidos, 77 llegan desde el gobierno central. El choque político con el empresariado añade tensión. Organismos como Coparmex, Canaco y Canacintra rechazaron el incremento de la carga tributaria, advirtiendo que afectaría inversión, competitividad y empleo. La confrontación fue inédita por su amplitud y dejó al descubierto la falta de consensos en torno a la estrategia fiscal. La ecuación financiera es preocupante: ingresos en caída, gasto creciente y deuda prevista como válvula de escape. Yucatán opera con finanzas en quiebra y la promesa de autonomía económica se diluye en la realidad de una dependencia histórica que persiste. Dirán que esto de la rendición de cuentas le cayó como anillo al dedo a la bancada de la 4T en Yucatán. En medios de denuncias que han expuesto a la actual legislatura como una de las menos productivas, diputados de Morena han convertido un acto para transparentar acciones en una maquinaria de propaganda. En su siguiente nota, Sol Yucatán da cuenta de los actos proselitistas en Progreso y Tizimín, eso sí, con cargo al dinero público, en aras, por supuesto, de la transparencia. Te invito a verlo.
La llamada bancada del pueblo de la 4T ha convertido la rendición de cuentas en un millonario derroche disfrazado de actos políticos. Aunque desde la tribuna se insiste en austeridad y responsabilidad, en la práctica los diputados locales han despegado una maquinaria propagandística que recorre 12 municipios con escenarios profesionales, pantallas gigantes, producción audiovisual, logística de movilización y campañas intensivas en redes sociales. Todo ello pese a que la legislatura actual es una de las menos productivas. Testimonios de proveedores estiman que el gasto acumulado supera los 10 millones de pesos, sin transparencia sobre contratos, licitaciones o el origen de los recursos. El Congreso se ha negado a informar, lo que evidencia una opacidad alarmante en actos cuyo propósito declarado es precisamente rendir cuentas. Los ejemplos más claros se dieron en Progreso y Tizimín. En el puerto, se destapó a María Esther Magadán Alonso para la alcaldía, en un evento que movilizó a más de 1,000 personas y habría costado $500,000 de. En Tizimín, Wilmer Monforte fue proyectado como candidato federal, mientras el presidente estatal de Morena lanzaba mensajes abiertamente proselitistas, incluso con declaraciones en contra del expresidente López Obrador, y que generaron críticas y exigencias de renuncia. Estos actos, con estructura de mitin político, constituyen una violación a la ley electoral en tiempos no oficiales de campaña. La opacidad y el derroche confirman que las rendiciones de cuentas son, en realidad, un disfraz para posicionar a Morena rumbo al próximo proceso electoral, lo que debería ser investigado y sancionado por las autoridades competentes. Quizás no te has dado cuenta, pero nos están sacando de nuestra propia ciudad. Dime exagerado. Pero el propósito de llamar tu atención es precisamente ayudarte a dimensionar lo que está pasando hoy con el fenómeno Airbnb en Mérida y cómo nos ha llevado a un encarecimiento de la vivienda de hasta 335% en el estado. Hoy se reportan más de 6,600 alojamientos Airbnb solo en Mérida y entre otros factores esto contribuye al encarecimiento desproporcionado de la vivienda. Te pongo un ejemplo. Competir con los ingresos de un Airbnb puede representar un reto de hasta 70,000 pesos mensuales. ¿Te imaginas el tamaño de la burbuja? Una casa que en 2006 costaba $1 millón de pesos, hoy cuesta 4.35 millones. Mira la siguiente nota. En las últimas 2 décadas, Mérida se ha convertido en uno de los 10 municipios con mayor número de alojamientos Airbnb en el país, con más de 6,600 registros. Este fenómeno, conocido como turistificación, ha transformado la dinámica urbana y social de Yucatán, colocándolo junto con Quintana Roo y Baja California Sur entre los estados donde más se ha encarecido la vivienda. La llegada masiva de turistas y migrantes de Norteamérica y Europa detonó desarrollos inmobiliarios exclusivos, viviendas de uso temporal y un mercado de servicios orientado a quienes poseen mayor poder adquisitivo. Un ejemplo ilustra la magnitud del problema. Competir con los ingresos de un Airbnb ocupado diariamente puede implicar rentas de hasta 70,000 pesos mensuales, cifra imposible para un inquilino promedio. Así, muchos propietarios optan por convertir sus casas en alojamientos turísticos, generando desplazamientos y encarecimiento de alimentos y servicios básicos. En Mérida hay registro de 6,662 Airbnbs, en Progreso 1,499 y Valladolid 1,111. Mientras tanto, el valor de la vivienda en Yucatán se ha multiplicado hasta 5 veces respecto al promedio nacional. En Yucatán, en el periodo entre 2006 y 2026 el índice del valor de la vivienda reportó un crecimiento del 335%. Así, una casa que en 2006 costaba $1 millón de pesos hoy valdría aproximadamente 4.35 millones de pesos. Mérida comparte el top 10 de municipios con más Airbnb junto a Playa del Carmen, Tulum, Puerto Vallarta, Los Cabos y Cancún, consolidando un mapa de ciudades donde el turismo redefine la vida cotidiana y encarece el derecho a habitar. Te invito a visitar el sitio web de Sol Yucatán para acceder a estos y otros reportajes completos, así como seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte informado de lo que nadie más te informa.